entrevista. Ya nos acompaña en cabina y nos da muchísimo gusto que así lo haga el coordinador de movilidad y transporte en el estado de Morelos, Jorge Toledo. Bienvenido, muchas Jorge. Gracias, siempre es un gusto estar acá en la cabina. Muchas gracias y un gusto saludarles. Aquí andamos. Bueno, pues andaba la agenda bien Pensé completa. que ya no te iba a ver. ¿Ah, no? No, ¿Por? joder, cabrón. Sí, pero desde que agarró el cargo ese le daban 2 días o 3. Sí, el pronóstico, ya lo hemos platicado, Jorge, no era nada positivo. Temporal. Incluso no solo para los detractores, para quienes conocen el medio y decían, lo va a sobrepasar. Bueno, sí, somos conscientes de estas críticas, estas opiniones. Sin embargo, bueno, nosotros hemos establecido una dinámica de atender un día a la vez en la coordinación. Es un espacio sumamente complejo, pero hemos ido buscando desmenuzar, ¿no?, cada uno de estos temas para poder avanzar. Sí, se puede, lo estamos demostrando, me parece. ¿Se puede? Se puede, sí, es correcto, es como hemos avanzado. Había 4 o 5 temas muy álgidos en el momento que nos toca tomar las riendas de la coordinación. Y bueno, después de un breve diagnóstico decidimos atacar uno a la vez. Y bueno, hay una teoría del caballo muerto, ¿no? No sé si lo han escuchado. ¿Cuál Que es de esa? pronto hay está el cólico. cadáver del caballo ahí sobre la mesa y muchos expertos están especulando de cómo revivirlo, cómo poder mejorar su condición. Cuando muchas veces lo que hay que hacer es sustituir, evidentemente desechar, ¿no? Yo vendo uno. Creo que el caso de la coordinación tiene varias áreas de oportunidad en las que nos hemos ido apalancando y que creemos que podemos avanzar. La mejor y creo que la más urgente era el tema de transitar hacia la digitalización, y eso es lo que hemos ido haciendo paulatinamente, de manera que podamos me digas ordenar. Hoy, transitar a la digitalización. Vamos tarde. Pero vamos a siglos atrás. Bueno, es lo que yo ¿Por qué decía. no se hizo antes? Claro, lo que nosotros había decíamos detrás de era, eso, de no son querer? 30 años de rezago para el Eso. tema del sistema de movilidad. Increíble. Y es cuestión de voluntad, es cuestión de alinear algunas cuestiones. Lamentablemente el usuario mismo no estaba acostumbrado a esta dinámica, que ya se había instalado la idea de que todo lo que tenía que ver con movilidad y Se transporte arreglaba por fuera. estaba asociado a conceptos muy negativos, ¿no? Se arreglaba por fuera. Sí, justo. Se crea una economía alterna, lamentablemente, que cuesta mucho trabajo ordenar, pero poco a poco hemos ido implementando estas medidas. Qué difícil, pero es cierto, hay puestos de trabajo que se han perdido afuera de movilidad y transporte, y muchos, ¿no? Sí. A partir de la digitalización. Sí, y bueno, entenden que, a ver, no hay... puestos de tramposos, no de Bueno. trabajo. Por eso es la Es que era la complejidad vía de del ingresos tema, ¿no? para ellos y eran muchos. Claro. Se Surgen han hecho algunas millonarios. necesidades y se ven como un área de oportunidad para explotarla. Sin embargo, estas necesidades surgen a partir de una inconsistencia, de un incumplimiento, ¿no? O sea, de una falta de eficiencia. Entonces, cuesta trabajo ordenar, pero creo que ¿Pero vamos ¿te has dando dado cuenta pasos que te firmes. están golpeando día tras día de los poderes fácticos? Digo, lo sentimos los que estamos en la calle o los que... Bueno, Pepe es más experto en estas cosas, ¿no? En investigar y en estar en la jugada. Pero se percibe desde fuera que te están poniendo frieguita día tras día para que no avance esto que quieres implementar o que se debe de implementar. Desde luego, se tocan muchos intereses cuando se busca ordenar un área tan importante, ¿no? En términos de recaudación, ¿no? En términos de, pues bueno, todo los trámites que caen en la coordinación tienen un impacto directo en la economía, ¿no? Nosotros creemos ¿Hay que... algún otro lugar en los gobiernos que caiga el dinero así? Pregunto. Tac, ¿Otra área? tac, tac. No. Sí, algún Tal otro. vez los de ingreso. municipales, Como el que predial y el demás, pero Zapac no. y eso. Tal vez. Pero el volumen de dinero que cae ahí efectivo, ¿hay otro espacio en los Ahora, que gobiernos? no cae ahí, cae en Hacienda. Bueno, digo, Sí. que cae, Pero que la puerta sí, está en el en estacionamiento cae. bueno, Probablemente ahí en se cuanto quedaba. al número de trámites, seguramente es de las secretarías con mayor volumen, ¿no? Y recurso, pero creo que algo que ha sido muy importante para avanzar y no generar esa corrupción, pues es tener sistemas de burocracia eficientes, ¿no? Es Y la correcto, digitalización creo que eso ayuda, porque muchas veces la corrupción se daba porque la burocracia era una barrera y encontrabas esas alternativas por fuera. Si hoy te Hoy quitan con esto- te trasplantan el corazón de forma digital. Sí, digo, hoy con eso creo que es un gran avance. Ahora te quiero preguntar, poner en la mesa un tema que
probablemente no tiene que ver tanto con la digitalización o no se resuelva por ahí, pero que sigue siendo algo muy importante para todos los morelenses y que tal vez implica otro tipo de estrategias, que es la dignificación del transporte público, ¿no? Creo que una de las quejas es que creo que seguimos sin tener acceso a un transporte público, que así como se acaba de comentar la digitalización, que tenemos un rezago, creo que también cuestión de transporte público y movilidad tenemos también un rezago en distintas áreas. ¿Ves que pueda ser algo que se pueda también empezar a resolver? Digo, hoy ya se pone muy temprano en el gobierno una solución a la cuestión de la burocracia tan complicada que había. ¿También se podrá ver en el corto plazo una mejora en el transporte público? Sí, doctor, creemos que, a ver, es un tema también bien complejo, ¿no? La cuestión de las unidades. Decimos, hay un primer diagnóstico en el que la vigencia o la vida útil de las unidades está rebasada en aproximadamente el 60% de las unidades que conforman el transporte público, que son 28,000 concesiones entre taxis, rutas y transporte de carga. Particularmente en aquellos que transportan pasajeros, creemos que si se aplican los reglamentos a rajatabla como tiene que ser, se colapsa el sistema de transporte. Hay una necesidad de mejorar estas unidades y el momento en el que sabremos si esto nos permite avanzar en en una periodicidad corta, será en el momento que terminemos la revista mecánica, que nosotros como coordinación no recibimos la información, digamos, específica de cuál es el estado mecánico físico de las unidades. Podrán decir, es muy evidente, ¿no? Y por supuesto, hay casos muy que se han incluso viralizado de las unidades en un estado muy crítico, pero también sabemos que hay un esfuerzo por generar estas condiciones de mejora, ¿no? Y creemos que hasta que tengamos los datos podremos decir cuánto tiempo nos tomará hacer esa transición. Lo que es cierto es que hemos establecido a partir de esta coordinación lineamientos que nos permiten durante estos años del gobierno de la gobernadora Margarita González Arabia, poder regularizar este tema de la vigencia de las unidades, de modo que en el 2030 contemos ya con los plazos establecidos en la ley, es decir, la antigüedad de 10 y 12 años para taxis entre zona metropolitana y municipios y los 15 años para las rutas. Oye, Jorge, ¿cuánto paga de refrendo un taxista y una ruta de cualquier servicio? Es el mismo costo, son los 849 pesos. Porque veo que hoy algunos taxistas están amagando con hacer algunos cortes de circulación y lo que intuyo te van a pedir es que les des chance todo el año de poder pagar el refrendo. También es importante comentar que el día viernes precisamente se publicó este acuerdo. Y hay un nuevo acuerdo, que es una buena noticia para todo el mundo. Sí, es una muy buena noticia. Creemos que estos 30 días para los trámites en transporte privado y particular y 60 días para el tema del transporte público son un buen colchón para poder desahogar esta estrategia que estamos diseñando desde la coordinación para poder dar atención a este trámite que había inquietado mucho, ¿no? El tema de la resistencia a pagar una tenencia, pues bueno, se elabora este convenio, este acuerdo, en virtud de las complicaciones que se han tenido operativas desde la coordinación. Digamos, este cambio que vivimos en febrero, pues ralentizó muchos de los procesos, entonces era necesario contar con esta prórroga para poder ¿En fechas cumplir. cómo quedamos, Jorge? Para el último día de junio, transporte privado y particular, y el último día de julio, el transporte público. Estos 2 meses, insisto, con transporte público nos permiten avanzar. Y hay otros incentivos también, ¿no? Es correcto. Regresando de la pausa, hablamos que dar de cuenta ello. que no es que has dicho que se pague el ¿qué? El último día. No, te han dicho que hay un mes. Es Sí, correcto. claro. No que esperen al 31. Por supuesto. No, van Digo, al 31 repítelo, ahí. porque algunos creo que entienden mal. No, bueno, tenemos 30 días para transporte Eso. privado y particular Eso. y 60 días para Pueden ir transporte hoy. público. Claro. Pueden ir hoy. Hoy los taxistas que se van a manifestar pueden llevar su lanita Claro. y pagar su refrendo. Eso. O dígale a su jefe que Tenemos les permita pausa, ir. regresamos. Pero hay otros incentivos para que nos... 7:48 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Estamos en charla con el coordinador de movilidad y transporte en el estado de Morelos, Jorge Toledo. Nos hablabas de esta ampliación que se ha dado con fechas ya muy claras para todos aquellos que tienen trámites pendientes. ¿Se da porque faltan muchos?
Se dan porque faltan muchos, pero además ya lo decía Pepe, además se incorporan algunos otros beneficios, ¿no? Como el tema de este impuesto para la adquisición de vehículo usado del 1.25%. La Secretaría de Hacienda ha decidido también que forme parte de este acuerdo con las mismas fechas programadas, que además tiene un impacto no solo en transporte público, también en transporte, privado. Entonces esto incentiva la regularización de la que estamos hablando. A ver, creemos que por supuesto, el tema de modernizar las unidades es algo muy importante, pero en el Estado se requiere un sistema de transporte basado en datos, como en todo lo que está bien hecho, ¿no? Y nosotros queremos que una vez que continuemos o terminemos esta revista mecánica, que por cierto también dimos inicio la semana pasada, nos permitirá saber cuáles son algunas alternativas justamente para revisar la manera en la que operan las rutas. Vemos que hay momentos en los que se colapsan, no se da abasto el tandeo o las corridas de las rutas, vemos otros momentos en los que hay unidades vacías, que están vacías, ¿no? Y al final de cuentas están entorpeciendo, digamos, el flujo, y creemos que hay manera de avanzar. Esto es importante siempre hacerlo con, insisto, con datos, con proyectos. Ahora, me parece súper claro que se avance primero con esos datos, porque pues es finalmente lo que se muestra a la ciudadanía de cómo estamos y cómo se tiene que avanzar. Sí. Creo que desafortunadamente por muchas administraciones, si no decir históricamente, el tema del transporte público se ha construido con base en beneficios, ya sea para el gobierno, por tener, digamos, ese bagaje político con los transportistas, o bien de los transportistas por mantener las concesiones, pero pocas veces el ciudadano se ha visto beneficiado de esas negociaciones, de lo que se acuerda año con año entre gobierno y transportistas en cuanto a la dignificación. Creo que el día de hoy, en este gobierno particularmente que está comprometido con el cambio, y sobre todo en una situación donde los morelenses creo que ya necesitamos ver un cambio, se necesita, creo que, caminar en cuanto a todo acuerdo que se haga tiene que verse en un beneficio para el ciudadano, y eso tiene que ver en la calidad. Ya no se pueden estar generando incentivos cuando por parte del transporte público, de los concesionarios, pues no se ve eso reflejado en una mejoría para el ciudadano, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que cualquier proyecto tiene que ser integral, tiene que estar abierto, tiene que contar con la participación de muchas voces, y bueno, por supuesto, sabemos que el gran ausente ha sido el usuario, el peatón incluso, ¿no? El tema de movilidad es mucho más que trámites, es un tema que apasiona mucho siempre por la condición que tiene de el impacto. A través del transporte público se mueve gran parte de la economía. Y ejercer tus derechos, ¿no? Sí, y derechos. Jorge, perdón, ¿alguien me puede explicar por qué 6 años fue secretaría? 12 años. 12 años. Con Graco. 12 años secretaría. Antes era una ¿Te dirección. bajan a qué? Coordinación. Porque es bajarte, o sea, te reducen, y ahora lo arreglas tú, lo que las secretarías dejaron un estercolero. O sea, digo la verdad, Sí. si eras secretarías, Sí, ¿para sí, sí. qué? ¿O qué misión tiene o qué función tiene la secretaría cuando la bajan ahora, porque con coordinación es suficiente, y lo estás haciendo, creo que correctamente? ¿Qué pasó en esos 12 años? No, bueno, No es tu premio. Sí, no, lo sé. Pero- Sin duda las figuras importan, ¿no? Si es una condición de secretaría, dirección general No, pero- o coordinación. Es importante decirlo. Secretaría tiene unas capacidades y coordinación tiene otras. Y Desde hasta luego. sueldos, ¿no? Sí, desde luego. Creemos que es importante también la parte cómo se configura ese andamiaje, digamos, de la administración pública. Sin embargo, en este momento nos encontramos con varios temas que, sea Secretaría, Dirección General o Coordinación, pues bueno, nos limitan en cuanto a la participación. Uno de los grandes pendientes que tenemos como coordinación es la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por ejemplo, ¿no? Que somos el tercer estado con mayor rezago en esta actualización, y Pero mira, eso 12 años de secretaría, si tenemos rezago. limita muchos temas operativos, muchos temas, por supuesto, jurídicos, ¿no? Que hay que avanzar. Este
diálogo con los municipios para ordenar el transporte público, no es algo que se pueda hacer de manera centralizada, o que si se hace de esa vía pueda funcionar o tener un impacto. Hay problemas locales de transporte de última milla, como se le llama, que están creciendo mucho. Bueno, hay muchas condiciones que no están limitadas solo si es una figura como Secretaría, Coordinación o Dirección General. Claro que reconocemos este cambio, lo vemos como pues quizá una desventaja, pero de verdad que hay las condiciones para poder transitar hacia un modelo. Yo no critico que sea. No, lo sé. Estoy criticando 12 años anteriores. Que con mayores alcances no se dieron Desde los luego. resultados Yo sí esperados, critico, ¿no? yo sí critico el hecho, creo que ahorita está bien en esta cuestión por todo lo que ha ocurrido, que esté esta coordinación, que creo que al final lo más importante es identificar los procesos que necesitan mejorar y tener gente capaz, como creo que hoy es el caso frente a la coordinación. Pero sí me parece que el tema de movilidad y transporte requiere, obviamente sin corrupción y ya con una cuestión identificada de datos y lo que se tiene que corregir, de que sí sea una secretaría. O sea, creo que sí es algo que es tan importante que necesita organizacionalmente ese nivel. Creo que podemos entender que el día de hoy estamos en un proceso de identificación de problemáticas y que ha sido cuestión de voluntades el por qué no se ha podido llevar antes a cabo cuando era secretaría, pero creo que una secretaría con todas las capacidades que eso da para mucho de mejorar ese rezago como tú lo has dicho. Sí, no estaba mal la decisión, estuvo mal la ejecución. En accesibilidad para personas con capacidades diferentes. O sea, estamos en un rezago brutal, como tú decías, Juanjo, al principio, con respecto a otras ciudades, y ¿por qué no tenemos el día de hoy que tener ese tipo de calidad? Entonces, creo que son etapas, pero sí, ojalá que en algún momento en este gobierno, una vez identificadas las problemáticas y subsanadas los vicios que seguramente ahí estaban implementados, sí, pues se pueda construir la fuerza para dar a la movilidad y transporte esa calidad que los ciudadanos merecen. Desde luego, aparte el tema de la coordinación en este momento ha sido acompañada en este proceso de modernización por una comisión especial para la transformación y la modernización de movilidad. Nos acompaña desde luego la Jefatura de Oficina, la Secretaría de Administración, Hacienda, Desarrollo Sustentable, la Agencia de Transformación Digital. Digamos, uno puede avanzar hasta donde la imaginación en su momento le da, pero también la voluntad, Y ¿no? trabajando en equipo. Por supuesto, creo que eso es algo muy importante, y no quisiera decir que da lo mismo si es Secretaría o Coordinación en este momento, pero la verdad es que ha sido un gran impacto el que se pueda avanzar con esta configuración de una comisión especial. Desde luego, sola la Pero coordinación como no podría coordinación hacer nada. se está funcionando, entonces... Estaban ocupados en otras cosas. Jorge, me pregunta la gente, yo no sé si ocurrió nada más, porque hablábamos del caso del viernes y sábado, de que sí había mucha gente, algunos decían que se les cayó el sistema de pronto, y que había filas y filas y filas, que hasta cuándo van a terminar. Sí, bueno, aprovecho para comentar algo que también ha sido parte de esta modernización, es el transitar al modelo de citas, la atención en la coordinación. Tenemos un cúmulo de personas todo el tiempo que desean hacer sus trámites, pero consideramos que luego de hacer un canje de placas con las condiciones como lo hicimos, de abatir más del 50% en menos de 3 semanas del rezago de 43,000 placas con un esquema de eficiencia, de eficacia, de rapidez, pues bueno, era momento ya de migrar. Ya habíamos iniciado en la coordinación el proceso de citas parciales para precisamente refrendo y licencia, y el día de ayer implementamos ya no solamente en Plaza Cristal, en las delegaciones y en macromódulo, un sistema en donde previamente el usuario tiene que agendar su cita y avanzar. Desde luego, todo es perfectible, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Una de las mayores críticas es decir, a ver, los adultos mayores no tienen acceso a la digitalización. ¿Qué creen? Los adultos mayores avanzaron a una transición digital desde la pandemia, y en el proceso de canje de placas, un porcentaje muy alto de adultos mayores eran quienes iban a canjear sus placas con la cita generada por ellos y ellas mismas. Y además Entonces, ese argumento habla pésimo de nosotros como sociedad, Por porque supuesto. esos adultos mayores tienen nietos, hermanos, sobrinos, Claro. Desde luego. hay un vecino Exacto. que le puede ayudar, ¿no? Desde Entonces luego. me parece que eso A mí sería me ayudan, una parte importante claro. como sociedad en las cuales avanzar. Al inicio decías, había como 5 metas que te habías puesto para resolver ya. ¿Cómo vas en ese...? Bueno, la primera era justo el abatir el rezago de estas placas, ¿no? placas. Ya estamos sustituyendo todos los documentos provisionales, estos papelitos que se imprimían, ya por la tarjeta de circulación, la placa metálica. Estamos avanzando en ese primer tema, el ordenamiento de la atención con el sistema de citas, que es el segundo, el tema de la regularización del transporte Algunos público. se quejan de ese ordenamiento por citas.
citas. Y sacas una consulta con un médico particular, te dice a las 3 de la tarde, te cobra 1.500 pesos y te recibe a las 6. Es correcto. Y nadie se queja, cabrón. Bueno, es parte de ¿No? esto que ya Pero heredamos en ahorita la se me coordinación ocurrió y bueno, eso. podemos ir avanzando con este ordenamiento. Desde luego sabemos que todo proceso de regularización pues pisa callos en algunos aspectos y creemos que no va a ser la excepción, pero bueno, estamos convencidos de que es importante porque los testimonios hablan, o sea, a ver, no es algo que nosotros estemos inventándonos, o sea, podíamos ver justo cómo daban cuenta los adultos, las personas, los jóvenes, de cómo en menos de 5 minutos recogías tus placas, ¿no? De un reto que se veía como muy difícil. Y cuando iniciamos el proceso de digitalización y de transición a las citas en la coordinación, pues bueno, la gente no podía creer que había llegado a las 9 de la mañana y a las 9:05 ya estaba fuera, ¿no? Porque esos son los beneficios de poder entrar en un sistema de citas. ¿Cuál es la queja? Bueno, que se va a saturar el sistema y vas a tener que esperarte 3, 4, 5 días. Nos aventamos 6 horas para los boletos de Bad Bunny, señores, en Ticketmaster. Entonces, sí, hay muchas cosas que sí. se pueden regular. A ver, en el mismo SAT, de pronto cuando llegan los finales de la presentación de declaraciones y Se tal. tuvieron que ir hasta Veracruz, Puebla, porque aquí no había citas, ¿no? Buscar el pasaporte. Sí, El por pasaporte. supuesto. No es Entonces, justificación, pero es un sí. contexto de cómo es que funcionan estas oficinas con un tema de eficiencia. Digo, además, el resto de las metas antes de que se termine el tiempo que quedan por cumplir. bueno, justamente el entrar en un esquema de esta modernización del transporte público, un gran proyecto que estamos revisando, estamos trabajando por instrucciones de la gobernadora, y el recuperar la confianza de la gente, el dejar atrás estas asociaciones negativas que se hacen al hablar de coordinación de movilidad, es un reto de todos los días. El avanzar con un esquema de cero tolerancia a la corrupción es una de las misiones que tenemos todos los días y que la tenemos muy presente. Perfecto, muchas Bueno, de gracias todas por formas, yo te acompañarnos. quería comentar que está bien todo esto, que haya prórrogas y tal, en este momento, pero tampoco podemos seguir esa dinámica. La sociedad también nos tenemos Sí, que pero educar. como institución había una deuda, Juanjo. Ahorita, sí. por eso, la deuda trae la institución hacia la Por sociedad lo sucedido el y sexenio ahora hay anterior. que ser más flexibles, pero también tiene que haber un momento en que haya un alto. Desde Tienes luego. hasta el 30 de mes y si no, pagas el doble. O Claro. pagas lo que tengas que pagar. Sí, porque es la realmente. única manera que los nórdicos reaccionan ahora bien porque recibieron palo, ¿eh? Claro. Digo, sí. perdón. Jorge, muchas gracias. Gracias, por Viri, acompañarnos. gracias Muy a buenos todos. días. Mucho Éxito con gusto. los taxistas Muchas ahorita. gracias. Yo te digo con quién hay que hablar. Volvemos. Ah, no. Nuestros héroes